¿Por qué Uribe no quiere la JEP? Porque Uribe está incurso en delitos de lesa humanidad. En uno que es el peor de la humanidad reciente. Hemos visto la guerra en Siria, todo este tema de, bueno, truculento que hay en el Medio Oriente, pero lo que se cometió en Colombia es peor. En Colombia se cometió que el Estado fusiló 10.000 jovencitos que nada tenían que ver los con falsos positivos. Oye, los mal llamados. Ejecución sistemática extrajudicial de civiles, delito de lesa humanidad. Sistemática, 10.000, 3.000, 4.000, cualquiera que sea el número, dantesco. Entonces, ¿qué pasa con la JEP? La JEP le dice a los militares, funcionarios del Estado, que incurren en ese tipo de delitos. Venga y cuente. Cuente y se va para su casa con sus hijos, sus nietos. El general Rito Alejo del Río, que fue tan dantesco, la figura más representativa de esa guerra sucia. General Rito Alejo, perfectamente, ya viejo que es hoy, puede decir, mire, esto fue así, así, asá. Media historia del país está en su cabeza. ¿Y quién lo impide? Uribe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa verdad está su nombre. Entonces, digamos, y su nombre queda en la historia, en el Poder Judicial, es la historia lo que hoy se está dirimiendo, no son las elecciones simplemente. Si Duque le hace caso a ese tipo de maniobra y se tira a la JEP, ¿cómo va? Pues se tiró ¿qué? Pues sí, salvó a su patrón Uribe, pero se tiró la reconciliación, se tiró la verdad, se tiró la posibilidad de salvar el honor militar como institución, no como personas X. ¿Usted sabe qué pasaría si la Corte Penal Internacional, poco de magistrados extranjeros, empiezan a juzgar a nuestros generales, a nuestros coroneles, salidos de ese tipo de delitos, digamos, y los condenan? Eso queda en las páginas de la historia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, esa marca queda indeleble en la historia de Colombia. Duque, si no se libera de eso, si no es capaz, no tiene las agallas, digamos, personales para decir adiós, yo tengo 40 años, yo no tuve que ver con eso, no soy responsable de eso, porque no lo es. ¿Para qué van a engarzar su destino político e histórico para defender un señor que no puede ser defendido? Iván Duque es el nuevo presidente, ese es el ajedrez político. Esa es la realidad. Usted obtuvo una votación histórica, más de 8 millones de votos. Con ese capital político, ¿en qué temas se va a concentrar de ahora en adelante? ¿Y en qué temas va a buscar, como usted bien lo dice, hacer esa política, esa nueva política que viene al país? Nuestro, y hablo nuestro, también me critican porque digo la palabra nuestro, pero es que yo creo que construimos un sujeto plural, no un caudillismo. No, movimiento. No es simplemente que alcanzamos 8 millones de electores, sino que la mayoría de esos electores quiere seguir. Los jóvenes que votan por Petro dicen es que este es mi país, y lo que me está entregando mi padre es un país que no quiero, porque me entregas un país de odios y violencias y desigualdades y falta de oportunidades, y no están equivocados. ¿Cómo usamos eso en sentido positivo? O sea, ¿cómo viene en la práctica? No solamente en sentido negativo. Yo me opongo, no. Sí. Yo me opongo, eso hemos hecho todo el tiempo. Que muchos lo que dicen, Petro ahora va a ser el jefe de la oposición y como en su momento, que fue un gran senador, se va a dedicar a hacer denuncias, a oponerse a lo que haga la nueva aplanadora de la nueva coalición. ¿Y a qué se va a dedicar solo aparte de eso? Entonces tiene que ser una movilización ciudadana potente, digamos, como el país no ha visto antes, potente, que es lo que hace madura una sociedad, que sale a la calle sin violencia, pero sale contundentemente a construir desde afuera del poder. ¿Construir qué, por ejemplo? Entonces tenemos un primer elemento que hay que esperar todavía, la paz, ¿cierto? Sí. La están poniendo en riesgo con una inmensa ignorancia, con un pensamiento de la vida fácil, están jugando con fuego, ¿cierto? Entonces, por defender al señor Uribe. Y están arriesgando todo lo que hemos dicho aquí, reconciliación, verdad, paz. Ahí, ese es el momento para salir. ¿Y salir a qué? A convencer. ¿Cómo? Con alegría, con fiesta, pero la contundencia es la sociedad misma. O
sea, nuestras élites se asustan cuando el pueblo se mueve. Es decir, si le entiendo, doctor Gustavo, usted va a estar entre el Congreso y la calle, Sí. entre las plenarias Y yo diría y manifestaciones. en la calle y complementariamente en el Es Congreso. decir, va a estar en la calle y de vez en cuando va al Congreso. Sí, no de vez en cuando porque me toca ir. Si no Es le ponen la mi demanda por obligación. autopista. Sí, claro. Entonces le reitero. La ley me lo ordena. ¿Y en la calle qué? ¿En manifestaciones? Sí, vamos a caminar, ¿no? Vamos a caminar. El problema no está, porque entonces la gente se va a imaginar, Claro. no, pues Petro va a incendiar, como me Claro. dijeron el día del Es que fraude. a eso va la pregunta. Van a decir, No, que Petro va a incendiar salir el a la país. calle No. a hacer protestas, paros, bloqueos. En los temas manifestaciones. fundamentales para la sociedad colombiana, que puedan agredir de manera irreversible a la sociedad colombiana, Sí. en el presente y en el futuro, la paz es un tema de estos, digamos, de grueso. Es decir, esos temas de campaña suyos, que hablaba del acuerdo de lo frontal, que son temas de la energía limpias, medio ambiente, El agua. Hablaba usted del tema de la tierra, el que mencionó ahora, y por supuesto este tema de la paz, ¿van a ser los temas clave de esa movilización? La educación. La educación, Porque el usted acuerdo no del puede pacto de hablar, sí. educación. Fíjate que Duque dejó de hablar de educación. Hablaban de educación porque yo estaba hablando de educación en la agenda y esa era mi prioridad. ¿A quién va a apoyar en la alcaldía de Bogotá? ¿O ya tiene pensado el tema de alcaldías? Porque ese es un nuevo mapa político clave, que es el mapa regional. Sí, es determinante. Claro, ahí porque usted, mucho de lo que ¿qué ha proponemos, pensado? mucho Sí. de lo que proponemos que Es no afuera, se puede las hacer en el regiones. gobierno nacional, se puede hacer Claro, en es la el tema regional. Ahí ya que ha pensado, ¿qué tiene más o menos en ese mapa político? Mantener la confluencia que alcanzamos, ¿cierto? Que fue importante, verde, polo, Colombia humana, indígenas, afros, juventudes, lo que yo llamo nuevas ciudadanías, feminismos, animalismos, ambientalismos, culturas urbanas, todo eso se juntó en esa diversidad, esos son los 8 millones de votos, eso tenemos que mantenerlo. Ahora viene la consulta anticorrupción, Que usted apoya, que que usted salir sumó. también a la calle, es volver a la calle. Tú me dices que hacer qué, pues a firmar esa consulta, A firmar consulta ver si anticorrupción. pasamos el umbral, es ver qué hace Duque. Yo invité a Duque a que personalmente, como ciudadano, integre el comité promotor y yo también lo integro. Si él lo integra, yo lo integro. Si no, pues no, porque marco en la oposición la consulta y no quiero. No es bueno. Pero si él se mete y yo me meto, damos un mensaje de unidad, positivo, constructivo. ¿Usted no le abona nada a lo que está haciendo el gobierno entrante? Y se lo pregunto en temas de empalme, porque el presidente electo ha tocado temas de educación, de economía, de relaciones internacionales, de narcotráfico. Ahí, a pesar de ser usted de la oposición, en el caso, por ejemplo, del tema de la corrupción, decir, oiga, sí, yo soy de oposición, tengo mi capital político muy grande, que fue de más de 8 millones, no puedo sumarme a algún tipo de empresa de las que emprende el gobierno a solucionar esos problemas que nos aquejan a todos los colombianos, a unos más que otros. Digamos, Pues, si Duque dice educación es la prioridad, que dejó de hablar de educación. Yo no lo he Digamos, vuelto- está en el empalme, puedo dirá, equivocarme, sí. pero yo no he vuelto a escucharlo hablar del tema. Lo cierto es que hoy lo que ha hecho Duque hasta el momento, no es presidente aún, es tirarse la JEP, que ojalá no pueda, volver a hablar del veneno sobre la tierra, el glifosato, con ayuda de este gobierno. ¿Oficialmente usted va a acogerse o va a calificarse como de la oposición? ¿Lo va a volver formal para acoger? Eso tiene que formalizarse, es una carta, pero eso tiene una realidad, y la realidad no es gobierno-oposición, la ¿Es cuál? realidad es un poder de un gobierno y un poder de una sociedad, y esa es la democracia. Si el poder de la sociedad se hace valer, logra mover el poder del gobierno, y en unos temas fundamentales, no por caprichos o modas o cosas de esas, sino temas fundamentales de la sociedad colombiana. La salud, la educación, su economía, su agua, su paz.